Arratsaldeon, vamos a empezar casi a la hora porque a los puntuales les debemos el respeto de la puntualidad. Y sin más, vamos a comenzar la presentación. ¿Se oye? Vale. Es él. Bueno. Son tenientes y se han puesto atrás. Vale. Como en la iglesia. No, Arratsaldeon vamos a empezar la presentación porque, como decía, a los puntuales les debemos el respeto de la puntualidad y sin más comenzamos la presentación de este pequeño libro que hoy presentamos y en primer lugar va a hablar, supongo yo, que del librito Antigua amiga y sigue siendo amiga y de muchos avatares conjuntos, Isabel Cela. Muchas gracias, Andoni. Menos mal que has dicho antigua y no vieja. No, quería decir de mucho tiempo. Como Andoni me ha pedido que sea breve, pues me he sometido a la disciplina de escribir lo que quiero deciros. Que no suelo. Un poco más cerca. Como tenemos un público muy cualificado, me he permitido comenzar mi intervención haciendo una evocación de un bestseller, Regreso a Brideshead, de Evelyn Waugh, porque este libro, el libro tercero en concreto, comienza con un pasaje bellísimo que os voy a leer. Dice: mi tema es la memoria, esa anfitriona con alas que se cernió sobre mí una mañana gris durante la guerra. Estas memorias, que son mi vida porque en realidad solo poseemos el pasado, siempre estuvieron conmigo. Y como las palomas de San Marcos, estaban en todos los sitios, hasta que de pronto sonó el disparo del mediodía y en un momento con gran revoloteo, el pavimento apareció vacío y el cielo todo negro con el tumulto de las aves. De algún modo, la lectura de este libro, de ideas o creencias, me ha servido a mí para liberar mi recuerdo, el más lejano y el más cercano de todo lo vivido. En frase del autor, que ahora quiero elegir como síntesis, ¿cómo nos pudo pasar esto? Pero ¿cómo nos pudo pasar esto? La banalidad del mal, la huida de la conciencia, la catástrofe moral de toda una sociedad atenazada por el miedo. Estuvimos en todas las manifestaciones, en todas las concentraciones que se convocaron tras cada uno de los asesinatos en el País Vasco. Recorrimos todos los pueblos, recorrimos calles desiertas, solos, los mismos compañeros de viaje siempre. Y hoy, varios años después, pues aquí estamos, presentando un libro, un librito le llama su autor, un pequeño libro, en defensa de la libertad. Y no solo de la libertad de expresión, que también sería muy pertinente defender hoy aquí, a renglón de los registros institucionales que hemos obtenido, sino de esa libertad que se corresponde con todos los seres humanos nacen libres e iguales. Me refiero, naturalmente, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se erige valiente frente a cualquier intento de limitación, sea de naciones, estados o identidades nacionales, o en términos mucho más temerarios y recientes, frente a cualquier deslinde entre ciudadanía y nacionalidad. Presentamos un libro sintético, pedagógico, que nace en defensa de la verdad de los hechos y en defensa del debate como género imprescindible de expresión de la pluralidad frente a un nacionalismo que, como sabemos, como experimentamos cada día, lo envuelve todo. Su autor, Andoni Unzalu, con su empeño a la altura del desafío, casi representa, a veces, aquel símbolo extremo de la esperanza, aquel con el que nos recordaban aquellas mujeres en Auschwitz, que a pesar de ser presas de su destino al día siguiente, pasaban la noche colgando los pañales de sus hijos recién nacidos en las alambradas para secar
a pesar, como digo, de que tenían un destino muy improbable. No sabemos mucho de la biografía de Andoni, pero todos conocemos su pensamiento. A Andoni no le es ajeno nada, nada. Si no conoce un tema, lo estudia y se hace con una opinión. Es muy trabajador, es un trabajador incansable y además él cuenta como nadie con todas las horas del día y de la noche para pensar y escribir. Cualquiera de nosotros, al menos yo, inspirada además por el propio título de este libro, Ideas o Creencias, podría aconsejarle de vez en cuando arrojar el escudo como hizo Arquíloco, pero sería en vano, sería totalmente en vano. Porque él sabe que su registro racional no llegará a convencer a ese pretendido interlocutor de su libro, al interlocutor nacionalista, que siempre permanece y vive anclado en la seguridad de sus creencias. Pero la aspiración de Andoni de llegar por fin a la dialéctica forma parte de su propia naturaleza. Y he de decir que durante esas larguísimas horas de debate, que durante 30 años ha venido manteniendo por distintos canales de la radio y de la televisión, y aun cuando en el juego la pelota parecía rebotar una y otra vez en el frontón, algún público atento terminaba por reconocer al buen pelotari. Yo, como él, he creído y sigo creyendo en la utilidad del debate y por eso creo en la utilidad del libro. Aquí Andoni Unzalu graba las conversaciones que él mismo ha protagonizado y lo hace con acierto. En vano rebusca la dialéctica razonable con un interlocutor siempre nacionalista que rehúye cualquier síntesis. La razón y la fe, ya sabemos, apenas pudieron concertarse con cierto éxito más allá de Santo Tomás de Aquino. Esto seguro Joseba lo puede combatir. Así, Andoni repasa las esencias que a modo de grapas de acero sellan el ideario nacionalista. La nación como constitutiva del poder y ajena a los ciudadanos que la componen. La contradicción de la continua reivindicación de la construcción, de la necesidad de construir la nación tras afirmar que ya somos nación. La naturaleza cuasi mística del euskera y la obligación de todos los vascos de conocerlo y usarlo por encima de todas las cosas. Los orígenes más remotos de los buenos vascos, que no datamos 35.000 años, quizá más. El eventual apoderamiento del 100% de los bienes institucionales de este mundo que nos rodea en lo pequeño, ¿por parte de cuánto? Del 33% de la ciudadanía. El nosotros somos diferentes por superiores, que no por diversos. La búsqueda de la identidad nacional con desprecio de la pluralidad, el derecho a decidir, el supuesto derecho a decidir como piedra filosofal de la democracia. Los derechos históricos, finalmente, y su interpretación sustentada sobre un privilegio. De un lado, todo conocido, por reiteración incansable. De otro, una voz en la frontera que busca, socráticamente diría yo, mayéuticamente, llegar al conocimiento por la vía de las preguntas. Y así transcurre el libro, hasta adentrarnos en el pozo más sombrío, la verdadera fosa de las Marianas, ese lugar cuyo recuerdo todavía nos aplasta sin remedio hasta sacarnos todo el oxígeno del cuerpo, el terrorismo. Pero ¿cómo nos pudo pasar esto? Muy solos estuvimos, ETA matando y el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno enquistado en la teoría del empate infinito. ETA ha sido finalmente derrotada gracias a la firmeza policial, judicial y política. Y vivimos lo que cuenta Andoni en este libro, el rechazo del PNV y del Gobierno vasco a las extradiciones desde Francia, las acusaciones de déficit democrático por el pacto antiterrorista y la promulgación de la ley de partidos, las profecías de las consecuencias del encarcelamiento de la Mesa Nacional de Batasuna. Vivimos el vergonzosísimo pacto de Lizarra firmado por ETA, PNV y EA, tras haber conseguido muchos, todos,
la unidad social por las calles de la Gran Vía de Bilbao, clamando por la liberación de Miguel Ángel Blanco. Un pacto de Lizarra que solo se rompe tras el asesinato de Fernando Buesa el 20 de febrero del año 2000. Y vivimos mucho más. A no olvidar la contramanifestación animando al lehendakari Ibarretxe, que no nos esperó a los de Buesa por las calles de Vitoria. Vivimos todo eso y mucho más, por lo tanto, somos testigos vivos. Es difícil contradecirlo. Y hoy podríamos mirar atrás al pasado con ira, pero aquellos concejales populares y socialistas y populares, aquellos policías y ertzainak que se jugaban la vida a diario y demasiados la perdieron, salvaron nuestra dignidad en Mondragón, en Lasarte, en Durango, y hoy lloramos su pérdida porque les recordamos y porque perder la memoria es como perder la vida misma, porque lo único que poseemos es el pasado y porque hemos decidido conscientemente instalarnos, y subrayo lo de conscientemente, en el tiempo y en el espacio para reconstruir una sociedad civilizada alejada de la barbarie vivida. Por eso felicitamos hoy a Andoni Unzalu por este libro. Nada más y muchas gracias.